Continuando con la parte 3 anteriormente, Villicia se encontraba jugando en el patio con las criadas, lo que molestó al duque Bell, el cual estaba observando lo sucedido, ya que a este le desagradaba el hecho de que una niña que en el futuro tuviera ese poder estuviera jugando como un niño normal, pero luego de calmarse un poco le preguntó a su mayordomo cuándo será el funeral de la duquesa Vivian. Este le respondió que según los informes se dice que no habrá funeral. Esto sorprende al duque, el cual le pregunta qué significa eso, y el mayordomo le cuenta que se dice que Cassis aún mantiene el cuerpo de la duquesa en buen estado mediante magia, y el duque pregunta si acaso está pensando vivir con un cadáver, pero que ha estado buscando desde que abandonó a su familia para encontrar a su esposa que escapó, y le pregunta al mayordomo si sabe cómo manipular a las personas para que hagan lo que uno quiera. El mayordomo le pregunta si está buscando una debilidad, y el duque, cambiando su expresión, le responde que por supuesto, ya que solo hay que tocar su deseo más íntimo, ya que lo que uno más quiere también es la mayor debilidad, y la del duque Valois es una adorable princesa. Pero un rato después pasamos a la habitación de Cassis, el cual es informado por su sirviente que tiene visita. Cassis le pregunta quién es y el sirviente le informa que el duque Bell vino de visita. Cassis le dice que parece que sigue siendo el mismo, ya que siempre viene sin aviso, pero el chico le dice que lo que va a decir sonará atrevido, pero la duquesa ha pasado mucho tiempo en su cuarto, y Cassis con una mirada seria le pregunta si está mal tener a su esposa a su lado. El sirviente ante esto agacha la mirada y le dice que la duquesa no puede estar en su dormitorio todo el tiempo, un lugar donde el sol no brilla, y el duque recuerda que a Vivian le encantaba el sol y las flores, por lo que tal vez sería buena idea un lugar en el jardín para ella. Y pasando a la sala de visita vemos que el duque Bell se encuentra esperando, y al ver a Cassis acercarse hacia su dirección bastante sorprendido piensa que se dice que siempre vive ebrio de alcohol, pero se ve deslumbrante, y llamándolo su majestad le pregunta si ha tenido algún problema hasta ahora, pero Cassis le pide que deje eso y que mejor vaya al grano y le diga a qué vino. El duque le dice que lo lamenta ya que escuchó que la duquesa falleció, pero ante esto Cassis cambia su expresión y le dice que supone que vino porque escuchó que su esposa no tendría funeral, pero el duque le responde que escuchó que está reteniendo a una persona muerta porque espera que vuelva a la vida. Sin embargo, Cassis le pregunta si le parece que es estúpido. El duque, un poco nervioso, le responde que para nada, ya que lo respeta y que en cierto modo no puede ser como él una persona respetada, pero su esposa siempre le ha dicho que debería parecerse un poco a él, pero supone que estaría en su misma condiciones si a su esposa le hubiera pasado lo mismo que a la duquesa. Pero Cassis le dice que supone que ha estado esperando este día en el cual soltar las burlas que ha estado acumulando durante años, pero que si acaso quiere que su esposa vea el cuerpo sin vida de su marido. Pero el duque logra retener su poder pidiéndole que se calme, ya que no vino a morir en sus manos sino que vino a salvar a su esposa. Estas palabras resuenan en la mente de Cassis, pero le pide al duque que no juegue con él ya que no cree que con sus mediocres habilidades pueda salvarla. Este le responde que es cierto, pero que aún así es el mago responsable de la seguridad del Imperio LOL, pero quiere saber qué estaría dispuesto a hacer para salvar a su esposa. Cassis le responde que lo suficiente como para caer en cualquier abismo por ella, y ante esto el duque Bell con una ligera sonrisa piensa que lo atrapó. Luego de eso le dice que para ser preciso él no puede salvarla, pero tal vez sea posible para ellos, y que sí ha oído hablar de los brujos, aquellas personas que persiguen un poder que va en contra de la moral, pero Cassis le dice que las personas de la que está hablando solo son estafadores. El duque le dice que sí, ya que esos solo son charlatanes que se aprovechan de la gente, pero está hablando de los reales, los cuales no pueden revelar su existencia al mundo ni la fuente de su poder o su nacimiento. Cassis extrañado le pregunta cuál es la fuente de su poder, y el duque le responde que la muerte, ya que usan la fuerza y arriesgan su vida por la de otro, y hacerle saber a la gente que eres un brujo es como confesar que ha matado a alguien, pero que incluso se dice que los muertos pueden ser resucitados por aquellos que usan ese tipo de poder, y que si nunca ha oído la historia de un muerto que vuelve a la vida por medio de la magia negra. Pero Cassis, bastante molesto, se levanta preguntándole si cree que se dejará influenciar por sus palabras. El duque le pide que solo imagine que su esposa vuelve a la vida, ya que él no obtiene nada, pero al menos quiere ver que la familia Valois sea la misma de antes, y le dice estas palabras porque quiere devolverle la esperanza, y además debe recordar que la familia Bell y la familia Valois son aliadas. Pero por otra parte vemos a las criadas jugar a la muñeca con Villicia, pero las criadas notan que esta no está de buen humor, por lo que le preguntan si no se está divirtiendo. Villicia rápidamente cambia su expresión y le dice que sí, ya que es muy divertido y que sus actuaciones son tan reales que no puede dejar de mirarlas. Esto alegra a las demás sirvientas, mientras que Villicia obtiene 5 estrellas por su brillante actuación, y mientras seguían jugando Villicia con una ligera sonrisa piensa que necesita reclutar y poner a la criada a su lado, ya que su gran plan es acumular la cuota de mantenimiento que recibirá como descendiente de los Valois cada mes, y así no tendrá que preocuparse por ganarse la vida, ya que si se queda en el castillo Valois está destinada a morir, así que planea huir a un país libre. Pero hasta entonces su plan no debe ser descubierto, ya que si la descubren y la atrapan le prohibirían salir para siempre, y no solo necesita un fondo de emergencia sino que también necesita su propio bando. Pero en ese momento son interrumpidas por Lisa, la cual regresa diciéndole a Villicia que le trajo pastel de crema batida. Villicia le responde que era de tarta de cereza, lo que deja bastante confundida a Lisa, y Villicia se maldice ya que lo dijo sin darse cuenta, y es que en su primera vida tenía que decir este tipo de diálogo para bajarle la moral a Lisa, así que piensa que si ella fuera Lisa en aquel entonces le hubiera echado veneno a la comida. Pero Lisa, un poco confundida, le pregunta
pregunta si hay algo que quiera decirle, ya que de repente se ha quedado mirándola. Sin embargo, Villicia llamando la perra la maldice y Lisa sorprendida se pregunta si acaba de escuchar bien, pero rápidamente Villicia se tapa la boca preguntándose qué va a hacer, ya que quiere lucir bien, pero sigue diciéndole ese tipo de cosas a Lisa, pero luego alegremente toma el pastel y le agradece, y mientras se marchaba las sirvientas entre lágrimas le dicen que es un placer servirle y que ni siquiera lo pensaron, ya que solo querían ser su fan. Un rato después vemos a las criadas reunidas en el comedor. Está comentando sobre la situación en la que se encuentra Villicia, ya que se ve que no está bien y nunca pensaron que comería con esa expresión, pero una pregunta qué es lo que ellas hacen cuando están triste. Lisa le dice que siempre lee novela de amor para calmarse. Sin embargo, la otra criada bastante molesta le dice que Villicia es demasiado joven para ese contenido inapropiado, y la criada de cabello azul pregunta si no creen que Villicia necesita algo de tiempo para recuperarse, ya que además de perder a su madre debe ser difícil adaptarse a cambios repentinos. Lisa dice que es cierto y que tal vez necesite tiempo para organizar sus pensamientos y tal vez ellas estén molestando mucho a la princesa. Esto deja impactada a las demás criadas, pero luego entre todas planean darle más tiempo a sola a Villicia. Pero por otra parte, vemos al sirviente de antes preguntarle a Cassie si podría quedarse al lado de Villicia algunos días, ya que debe estar confundida debido a las circunstancias que la rodean, pero Cassie le pregunta si probablemente cree que sepa más que él cómo debe tratar a la princesa en el castillo. El chico le responde que no, mientras piensa que la princesa solo tiene 5 años y ha pasado bastante tiempo desde que llegó aquí. Y pasando con Villicia, esta se pregunta cómo es posible que Cassis no le haya dirigido la palabra todo este tiempo y que incluso no ha tenido tiempo para tener a las criadas de su lado y no tiene a nadie que le lea un cuento antes de dormir, así que tendrá que leerlo por sí misma. Y al leer el cuento, trata de un lobo que vivía solo y estaba acostumbrado a la soledad hasta que un bebé se acercó para hacerle compañía, y repentinamente Villicia deja de leer y se pregunta por qué le salen lágrimas, y recuerda que aunque nació como la hija de un villano, también es una persona que se siente triste y sola, pero se dice a sí misma que no debe llorar ya que es la hija de un villano y nadie la consolará. Y al recordar las cosas malas que hizo en su vida pasada, piensa que es normal que no esté recibiendo amor de la gente, así que para entrar en razón se pega un fuerte golpe en las mejillas, pero al mismo tiempo Lisa entra a la habitación diciéndole que no importa lo difícil que sea la vida, nunca debe hacerse daño a sí misma. Villicia al verla en su habitación se queda un poco confundida, pero en un instante ya todos los criados se encontraban en la habitación y Lisa le pide a su compañera que vaya y traiga chocolate caliente y que a partir de ahora cambiarán el plan. Necesito estar sola, ya que a partir de ahora ayudarán a la princesa tanto como sea posible, pero Villicia bastante sorprendida se pregunta qué demonio está pasando. Tiempo después vemos a Villicia cubierta con una manta mientras Lisa se encuentra llorando y las demás criadas se preguntan qué deberían hacer para calmar la situación, pero en ese momento ingresa el doctor a la habitación y luego de acercarse a Villicia le dice que le echará un vistazo a sus heridas. Luego pone su mano en la mejilla de Villicia y dice que afortunadamente no parece ser nada malo, pero Lisa le cuestiona si la ha diagnosticado ya que solo le tocó la mejilla. El doctor le recuerda que había dicho que le golpearon la mejilla, así que esperaba una contusión, pero por lo que parece no es nada grave. Pero Lisa bastante molesta le grita preguntándole si acaso no ha visto con su propio ojo la delicada mejilla de Villicia. Al ver la situación solo siente lástima por el médico, el cual le pregunta con qué se golpeó la mejilla. Villicia le responde que con la mano, y luego de revisarla el doctor dice que los resultados no muestran anomalías, pero que escribir en exceso solo le traerá efectos secundarios, por lo que en su opinión sería bueno que descansará. Pero ante la situación Villicia se pregunta qué está pasando y por qué todo actúan así, ya que solo se golpeó la mejilla y no tenían que dejar sus ocupaciones para correr hasta aquí. Pero agachando la mirada piensa que antes de la regresión le encantaba que se enfermara y no se pudiera levantar, pero Lisa le dice al médico que la cara de Villicia se puso roja, por lo que cree que no ha dado un diagnóstico preciso. Ante tanta presión comenta que la ruborización de la mejilla podría deberse a cambios emocionales, pero aún así le dejará una pomada. Villicia le dice que no es necesario, pero al ver que las miradas se encuentran en el médico, piensa que debería ayudarlo y le dice a todos que el médico no hizo nada malo, ya que solo se estaba animando un poco y se golpeó la mejilla. Lisa le responde que entiende, pero por qué lo hizo de esa forma tan brusca, pero sorprendida piensa que aunque la estuvo observando desde lejos, Villicia todo este tiempo ha estado sola, por lo que tan sola debe haberse sentido para golpearse a sí misma. Y luego arrodillándose dice que es una vergüenza que sea su criada, y al igual las demás criadas también se arrodillan pidiendo disculpa ya que han cometido un error. Esto deja aún más confundida a Villicia y Lisa le dice que ha querido estar a su lado desde que llegó, pero pensó que necesitaba tiempo a sola, así que se mantuvo en segundo plano y solo estuvo observando desde lejos, y para asegurarse de que estuviera cómoda la observaba desde detrás de los árboles. Villicia con una leve sonrisa le agradece, pero que está bien, mientras piensa que no se daba cuenta que todos estaban preocupados por ella y tampoco se dio cuenta en su vida pasada que Lisa fuera tan diligente, pero que debe ser su culpa que fuera así de tímida, y le dice a todo que siempre es así, por lo que no deben preocuparse. Sin embargo, esto causa que todo en el área se queden en silencio y bastante confundidos, por lo que Villicia pregunta qué pasó, mientras se pregunta si cuando está molesta no puede golpear cualquier cosa, ya que es algo que hacen los hijos de los villanos, pero es interrumpida por el médico, el cual entre lágrimas dice que nunca se dio cuenta de la herida en su corazón, lo que hace que todo
todos se arrodillen ya que piensan que no son buenos sirvientes, pero un rato después Lisa le trae una muñeca a Villicia para que pueda acompañarla cuando duerma, pero Villicia piensa que en su vida pasada destruyó todas las muñecas, así que no sabe qué hacer con eso, pero Lisa presiona un botón y la muñeca la saluda llamando la princesa, lo que atrae la atención de Villicia, la cual se la pide y luego de tomarla piensa que es la primera vez que ve una muñeca hablar, y mientras se entretenía jugando con la muñeca Lisa la observaba de manera agradable. Tiempo después, cuando cae la noche, vemos a un pájaro llegar hasta la ventana de la habitación de Villicia, la cual se encontraba dormida pero se despierta al escuchar un ruido y se pregunta si acaso han aparecido asesino, así que se acerca hacia la ventana para comprobarlo, pero se sorprende al ver una ave la cual le pide que abra la ventana ya que tiene que decirle algo, pero al no abrirle la puerta le grita bastante molesta que no la deje afuera, pero Villicia le cuestiona a quien está llamando niña. Sin embargo, se detiene y se pregunta si acaso ese pájaro puede hablar y que eso no es algo común y debe significar que es una criatura de otro mundo que no existe en esta novela, así que rápidamente abre la puerta y el pájaro le pregunta si es una reencarnada. Villicia confundida le pregunta si sabe que es una regresora y el pájaro le responde que por supuesto ya que ha vivido en este mundo durante cientos de años. Villicia bastante sorprendida se pregunta si acaso es un ayudante especial y piensa que puede ser cierto ya que hay rumores de que los ayudantes aparecen ante los regresores. Sin embargo, en ese momento el pájaro es atrapado por Lisa, la cual le pregunta cómo se atreve a perturbar el sueño de la princesa y le pide a Villicia que no se preocupe ya que va a encargarse del intruso, pero está bastante sorprendida, se pregunta de dónde apareció Lisa y si acaso la estaba observando todo este tiempo, pero le pide que por favor lo suelte. Esta le responde que no ya que no puede imaginar cuántos gérmenes tiene el pájaro, y este bastante molesto le pregunta cómo se atreve y que sí sabe quién es ya que es el guía más limpio de este mundo, pero claramente Lisa no entiende nada de lo que dice y decide marcharse para deshacerse del intruso, pero Villicia la detiene y le pide que suelte al pájaro, el cual es su amigo y antes estaba jugando con el gato que le prestó, y el pájaro dijo que también quería jugar, así que lo invitó a la reunión secreta y pensó que sería divertido si jugaban juntos. Lisa sorprendida suelta el pájaro mientras piensa que lo ha arruinado y luego rápidamente comienza a golpear su cabeza contra la pared mientras piensa que tiene que proteger la inocencia de la princesa a toda costa, y luego con una leve sonrisa le pregunta si puede invitarla la próxima vez. Villicia le responde que no ya que es solo para amigos animales, así que no puede asistir a la reunión, y Lisa le dice que entonces vendrá disfrazada de animal, pero luego de que ésta se marchara el pájaro bastante molesto le dice a Villicia que es la primera vez en 500 años que lo atrapan tan violentamente. Esta le pide disculpa y le ofrece un trozo de pastel para compensarlo. El pájaro voltea la mirada diciéndole que no puede creer que intenta deshacer el enojo del guía sagrado con eso.